Y finalmente ocurrió, después de muchas amenazas, después de muchas discusiones, el gobierno decidió cerrar las exportaciones de carne, le dio un puñetazo a la mesa, y la mesa de enlace del otro lado lo que hizo fue responder con un lockout agropecuario, un cese de comercialización que se va a extender durante 7 días. ¿Por qué digo finalmente ocurrió? Porque venimos hablando del precio de la carne desde hace 2 meses y en estos 2 meses no paró de aumentar. Mirá, el precio del asado, según el INDEC, aumentó ya 20% frente a diciembre, esto sin contar los aumentos de mayo, es decir, con el dato de inflación que conocimos la semana pasada. Aumentó frente, escuchá esto porque es increíble, frente al momento en el que asumió Alberto Fernández, subió 120% la carne, o sea, más que duplicó el precio. Viste que ahora el kilo de asado está en cualquier lugar, en el acuerdo del gobierno está menos, pero en cualquier lugar está 600, 700 mangos el kilo de asado. Y hay lugares, por supuesto, lugares VIP, lugares más especiales, donde ya pasó de 1000, ya pasó de 1 luca. Ahora, la carne es un consumo muy sensible para la Argentina, y en todos los cortes se dieron aumentos similares. La carne picada común, que el mes pasado fue la única que estuvo por debajo de la inflación promedio, viene aumentando 24% en lo que va de este año, y desde que asumió Alberto duplicó. Entonces, este es un problema que el gobierno tiene que atender de una u otra manera. Anoche, el presidente Alberto Fernández atendió este reclamo y adelantó la medida que finalmente hoy terminó de concretarse, por supuesto, antes de la reacción de los dirigentes del campo, que están absolutamente en contra de cualquier forma de administración del comercio exterior. Ahora, ¿cuánto gasta en promedio una familia argentina en alimentos de su ingreso? De su ingreso, ¿cuánto gasta? Y esto es un dato, porque Argentina es uno de los países que más alimentos produce del mundo, y sin embargo es también uno de los países donde más de nuestro sueldo nos gastamos en morfar. 1/5 parte del ingreso de una familia promedio va a alimentos. Dentro de eso, en el promedio del país, en carne gastamos un 8%. O sea que si la carne sube 10%, la inflación es del 0,8%. ¿Se entiende el nivel de importancia que tiene la carne para la dieta de los argentinos? Bueno, lo que marca esa importancia es que Alberto Fernández decidió archivar la política que venía siguiendo hasta ahora, que era tratar de fijar incentivos y maniobrar frente a los actores importantes del sector, ante los frigoríficos exportadores, ante los frigoríficos consumeros, que son los que proveen acá las carnicerías, y ante los productores también, por supuesto, pero la verdad que sin resultados. Claro, venía acostumbrado el sector a políticas que dictaban directamente ellos. O sea, con Macri, perdón, ¿no? Pero no es por una alusión que le quite responsabilidad a Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene mucha responsabilidad en que la carne haya subido más del 100% desde que asumió. Pero durante el gobierno de Macri, la manija del sector agropecuario la tomó la propia dirigencia agropecuaria. Hubo un ministro de Agroindustria que era antes presidente de CRA y después otro ministro de Agroindustria que era antes presidente de la Rural. Entonces directamente 2 de las entidades que forman la mesa de enlace tomaron el control de las políticas para el sector durante el gobierno de Macri. ¿Y cuál fue el resultado de esas políticas? Porque eso es lo que nos va a permitir concluir si está bien o no bloquear las exportaciones. Argentina está llamada a ser una potencia exportadora de carne, pero tiene que encontrar el equilibrio para que acá se pueda seguir comiendo carne al ritmo al que desean los consumidores locales. Si no, ¿para qué? Es lo mismo, en este caso me parece es lo mismo que la decisión de trabajar más o no. Si no vas a poder disfrutar esa guita que haces trabajando más, autoexplotándote, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué un país se va a convertir en una plataforma exportadora de un producto que quiere consumir y no puede porque es demasiado caro? Bueno, esto ha sido una constante en la discusión política de la Argentina, al punto de que en su momento los milicos sacaron un índice descarnado para que la inflación no se viera influida por lo que aumentaba el precio de la carne. Bueno, durante el gobierno de Macri, repito, como tomaron el control total de la política, lo que consiguieron fue, primero, hacer que todas las regulaciones desaparecieran. Bajaron las retenciones a 0 al principio, bajaron completamente las retenciones de la exportación de carne de 15% a 0.
Después se las restablecieron en 2018 cuando se armó la crisis que nos llevó a las costas del Fondo Monetario. Le pusieron ahí una alícuota del 12%, pero con un tope de 3 pesos por dólar, lo cual hizo que se fuera licuando esa retención hasta que en 2019 ya tenían de vuelta 5% de retenciones a la exportación. Liberalizaron completamente el comercio exterior de carne, liberaron los mercados locales también, todas las intervenciones, todos los acuerdos de precios, todo lo que había de control sobre los frigoríficos y demás. Y bueno, uno pensaría, está bien, haciendo eso, nos convertimos en una potencia exportadora, pasamos a faenar muchas más cabezas de ganado, se dio un incremento brutal en el peso promedio de faena, por ejemplo, engordaron más las vacas porque tenían más incentivos los productores. Bueno, nada de eso pasó. Lo que pasó es que la cantidad de cabezas faenadas aumentó ligeramente, un 14%. El stock ganadero apenas aumentó de 52 millones a 54 millones de cabezas. Repito, aumentó en el margen, ¿no? Tomando el control de la política para el sector, aumentaron de 52 millones a 54 la cantidad de cabezas en el stock ganadero. Pero claro, lo que sí consiguió esa política es que los precios volaran. Entonces, el precio promedio de venta al público del asado durante el gobierno de Macri pasó casi al cuádruple de lo que valía cuando asumió. Aumentó 275%. Subió de 77 pesos en agosto de 2015 a 290 pesos en diciembre de 2019. A nivel agregado, ¿cuál fue la consecuencia de esa política? Bueno, comíamos en 2015 casi 60 kilos de carne por habitante promedio y pasamos a 44 kilos por habitante promedio este año, en 2021. Entonces, cada argentino consume en promedio 15 kilos de carne menos por año que en 2015. Esto es 1,25 kilos menos por mes. Y claro, de vuelta, si esto hubiese convertido al país en una potencia exportadora de carne con valor agregado, que hoy estuvieran todos llenos los restaurantes de Europa de cortes caros argentinos que trajeran dólares al país, uno podría decir, bueno, capaz con vino de algún modo. La verdad es que no. La verdad es que la exportación aumentó brutalmente durante el gobierno de Macri, pero la exportación que aumentó fue de carne barata a China para conservas. ¿Qué pasó en términos agregados? La producción para consumo interno cayó entre el año 2015 y 2021 un 20%. De cada 5 vacas que se faenaban para el mercado interno, se pasaban a faenar 4. Y en cambio, la exportación aumentó 300%. Pero esa exportación, que aumentó un 300%, fue en un 75% a China. Y esos consumos, los consumos de carne china, que son vacas baratas, son los que compiten con el mercado local. Hace un rato hablaba con un productor que me decía, esto no sirve para nada. Esta medida que tomó el gobierno no sirve para nada. Mirá, incluso con esta medida bajaron los precios al productor de las vacas estas para exportar a China, las vacas más castigadas, pero el de vaca consumera, el de vaca para acá para Argentina, está subiendo de precio. Dice, ¿ves que no sirve para nada? Bueno, la verdad que primero evaluarlo por los precios del primer día me parece que es algo prematuro, pero después esas vacas que se comieron el espacio de pastoreo de las vacas de consumo local, ¿no hicieron que aumentara el precio de la carne para el consumo local? Si vos empezás a administrar un campo de tal manera de producir más para el mercado chino, bueno, orientás la producción hacia las vacas que quiere China. Ahora, de vuelta, la pregunta es, ¿queremos exportar carne barata a China a cambio de dólares que no nos permiten comprarnos carne a los argentinos que queremos comer carne? Bueno, es un debate que puede administrarse con distintas herramientas en tanto no se zarpen en el mercado local. El mes pasado anunciaron un convenio para vender estos cortes baratos en las ferias y en los supermercados. ¿Sabes cuánto es? Son 8.000 toneladas por mes. ¿Y sabes cuánto se consume de carne en Argentina? 200.000 toneladas por mes. O sea, es una cosquilla. Y evidentemente eso es lo que los frigoríficos exportadores dijeron, estamos dispuestos a aportar para contener los precios en el mercado local. La discusión de la carne va a extenderse y te aseguro que se va a picar, va a seguir tensándose. ¿Por qué? Y bueno, porque los argentinos amamos comer carne,
porque es un consumo histórico, porque está en el piso histórico, porque el salario mínimo nunca en la vida, nunca en la historia argentina compró tan pocos kilos de asado como compra hoy, y porque ese se convierte siempre en un problema político antes de las elecciones. La guerra de la carne es una guerra que tiene una explicación. Viene aumentando mucho más fuerte la carne vacuna que la de cerdo y la de pollo. Hay avivadas en el sector, hay mucho comercio en negro, hay mucha irregularidad, y esto es parte del debate también en una mesa en la cual Alberto Fernández ayer a la noche decidió pegar un puñetazo. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.